Muy buenos días, hermanos. En esta mañana quisiera compartir el salmo que a continuación vamos a leer, que es el salmo número 101. El salmo 101 dice así: promesa de vivir rectamente, salmo de David. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. El Salmo 101 es un salmo de David, así lo indica su título. Desde el Salmo 86 en adelante aproximadamente que no estudiábamos un salmo de su autoría, o al menos identificado en forma tan clara como este salmo. Este Salmo 101 pertenece al género del reinado teocrático, es decir, el gobierno de la nación de Israel debajo del dominio y el gobierno de Jehová. Y en este salmo el salmista explica el compromiso de un rey que decide vivir en integridad y en los principios por los que tiene la intención de dirigir su reino. Este salmo describe a un rey que actúa de acuerdo con los principios y valores morales de justicia, equidad, misericordia y amor. El rey David no fue un rey perfecto, y sabemos que no cumplió completamente con estos estándares altos que él propuso en este Salmo 101. Pero es el estándar humano para todos los reyes que siguieron después de él. Lo que diferenció al rey David de todos los reyes que vinieron después de él fue el hecho de que él era visto y considerado de parte de Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Este rey promete administrar justicia y vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Es importante recordar el contexto de la nación de Israel y sus reyes al interpretar y aplicar este salmo. Cuando vamos a Deuteronomio 17, 14 al 20, el Señor había ya instruido a los sacerdotes de darle una copia de la ley de Dios al rey para que aprendiera a vivir correctamente y manejar los asuntos del Estado como rey de Israel. Y una vez más, entendiendo el contexto de Israel y su rey, el Salmo 101 podía verse como un himno real de dedicación a Dios y una promesa de vivir con una cosmovisión basada en la ley revelada de Dios. Es decir, el rey mira a este mundo de acuerdo a la mirada de Dios. En una oración simple podemos resumir el Salmo en estas palabras: Dios mío, ayúdame a vivir rectamente. Es interesante que a lo largo de este Salmo se menciona a Dios una sola vez en el versículo 1. Oh Jehová, oh Jehová. La motivación por la lealtad del rey proviene de los actos de misericordia y juicio del Señor. Es decir, las palabras mencionadas y expresadas en el versículo 1, misericordia y juicio cantaré, están relacionadas directamente con el conocimiento que David tenía acerca de Dios. Él quiere con diligencia, habiendo observado los caminos de Dios, de dar a su vida la integridad que necesita para poder conducir aquella nación, tanto en la presencia de Dios como en sus asuntos personales, en los que los demás veían de él y en los que los demás no veían de él. Los versículos 1 y 2, los dos juntos afirman el compromiso
de no dejar de lado este enfoque de misericordia y justicia. Lo que está claro es la dependencia del rey de este Dios del cual él habla, su deseo de conducir su casa con integridad. Este compromiso con la excelencia contrasta con la forma en que gobernaron otros reyes de otras naciones. El rey de Israel, en el versículo 3, debe evitar el mal en cualquier forma. Notemos los verbos usados en el versículo 3. No pondré, aborrezco, ninguno se acercará a mí. Y es que el Señor requiere que su rey y su pueblo lo pongan ante sus ojos, que se aferren a Él con todo su corazón y que lo conozcan. Inmediatamente en los versículos 4 y 5, el rey se preocupa por lo que sucede en secreto y por el ánimo de su pueblo que tiene ojos altaneros y corazones vanidosos. El rey está dispuesto a acabar con todo aquello que no está actuando correctamente dentro de la comunidad del pacto. A él no le agradan los malhechores, sino que la intención es de borrarlos, porque esto sería lo mejor para un reino escogido de Dios, es decir, Israel. El versículo 6 habla acerca de que el rey estará pendiente de los que son malos. Y él dice que además pondrá sus ojos en los fieles de la tierra. Y el rey invita solo a personas íntegras a morar con él y a servir en su presencia en la tierra. David quería rodearse de buenas personas, personas en las que pudiera confiar y cuyo andar fuera justo. Por último, los versículos 7 y 8 continúan hablando sobre el compromiso personal del rey con la integridad. En este salmo David está diciendo que no alentará ni tratará con tales hombres incrédulos, los del versículo 3, con hombres con corazones perversos, los del versículo 4, con hombres que calumnian, los del versículo 5, y con hombres con ojos altaneros y de corazones vanidosos, versículo 5 otra vez. Por el contrario, dice él, destruiré a todos los impíos de la tierra y exterminaré de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Por qué? Porque él sabía que defender lo correcto no significa nada si el mal no es rechazado al mismo tiempo. El énfasis simple del Salmo 101 de parte del rey David era: Dios, ayúdame a vivir rectamente. ¿Qué aplicaciones podemos tener para nosotros y para la iglesia? La mala noticia es que aunque el rey David poseía estos ideales elevados y maravillosos, él mismo no estuvo a la altura de ellos. Basta con ver la continuidad de su vida y las decisiones malas que tomó. Comenzó bien, pero los últimos años de su reinado estuvieron marcados por su propio pecado personal y aún por la violencia dentro de su propia familia y dentro de su propio gobierno. No es que no fuera un buen rey o que tuviera las normas morales inadecuadas, por eso actuó de esa manera, sino que era un hombre y por lo tanto también un pecador como cada uno de nosotros. Ningún ser humano, por nobles que sean sus intenciones, vive jamás a la altura de una norma perfecta de justicia. La buena noticia es que hay un rey que no falla. De hecho, él nunca puede fallar, porque ese rey es Jesús, el Hijo de Dios. Dios ha puesto el gobierno de todo el universo en sus manos. Apocalipsis 11:15 dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y las características del Mesías, como se dan en Isaías 11:1-5, así como en este salmo, en los ideales altos planteados por David, revelan el cumplimiento de este ideal del Rey perfecto, porque el Mesías tenía ciertamente y tiene una preocupación por la integridad, la justicia y la fidelidad. El Evangelio no es una exigencia de tener que mantener una santidad perfecta para poder ganarnos el derecho de estar en la presencia de un Dios santo. Nunca podremos hacer eso. Pero la buena noticia en el Evangelio es esta: Dios vio que todos nosotros estábamos perdidos, sin esperanza y depravados. Dios se hizo hombre en Jesús y vivió una vida sin pecado, requerida para entrar en la presencia de Dios. Cristo recibe el castigo en sí mismo, en la cruz, y pagó el castigo por todos nosotros. Es decir, que la esperanza en el Evangelio se basa en la obra salvadora
de Cristo en la cruz. Jesús, el que vivió perfectamente las exigencias del Salmo 101, logrará ese reino perfecto para Dios su Padre. Y para aquellos que confiamos en Él, algún día reinaremos y viviremos con Él por la eternidad. El modelo de rey ideal que se revela en este Salmo llegó a su máxima expresión en la vida y en la obra del Señor Jesucristo. Y si bien el contexto del Salmo habla de Israel y de cómo su rey debe tener los mandamientos de Dios para una correcta administración, este Salmo nos hace pensar en nuestra conducta como discípulos de Cristo. Cómo vemos el mundo que Dios ha creado y cómo nos relacionamos con los demás. Comprender que en este mundo caído las personas son pecaminosas y necesitan misericordia. Debemos recordar que incluso Dios, que tiene un estándar perfecto de justicia, no nos trata estrictamente como lo merecemos, sino que nos trata con misericordia. Este Salmo 101 a la vez nos permite tener una mirada realista del mundo que nos rodea. Así lo miró David, así lo contempló él. Por lo tanto, la pregunta que surge de la lectura de este Salmo puede ser también: ¿cómo podemos resguardar nuestra propia integridad y nuestra conducta en estos tiempos perversos que nos rodean? No muy distinto del tiempo perverso que rodeaba al rey David. Romanos 12, 1 y 2 dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta final: ¿te rodeas de los que aman a Cristo? ¿La Biblia es tu manual de vida? ¿Y la iglesia, la novia de Cristo, forma parte importante de tu andar? El discípulo de Cristo afirma su lealtad a Jesús, el Rey de Reyes, y no a los caminos de este mundo. Y el Salmo 101 nos anima a orar juntos: Señor, Dios mío, en virtud de lo que he aprendido y he leído del Salmo 101, te pido que me ayudes a vivir rectamente. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en este nuevo día.